Y vos decías de la cocina, bueno, sí. no vamos a andar con mucha vuelta, sin más preámbulos. Sí. Luego del espectacular corderito que degusté el pasado viernes. Mirá, buen provecho. Hoy, yo te quería guardar, pero me dijo que no, que se descomponía. Con limoncito quedaba muy rico. Sí. ¿Viste que quedaba muy rico cuando le ponías limón Sí, arriba? con limones, Sí, ¿verdad? quedaba ¿Probaste? bárbaro. ¿Probaste Sí, rico? probé, sí. Comió cordero también. Te saqué un poquitito de tu tupper, digo, Estuviste muy bien. No quiero preguntar Sí, qué comiste sí, el sí, sábado sí. en el Prado, pero... ¿Yo? No, morer. Pero no, pero no presentalo comí a en el Jesús. Prado, no comí en casa. No, comí en casa, Está bien. Bueno. ¿Qué más? Sin más preámbulos, nos vamos a la cocina. Es lunes de Así Jesús es. Graña. Bienvenido. ¡Jesús! Buenas tardes, compañeros, ¿cómo le va? Miguel, efectivamente se probó acá el cordero ese que tú pedías. Tuvimos cordero los 2 viernes. El pasado fue un rack de cordero, unas costillitas de cordero y en el anterior una pata. Este viernes igual, los amigos de INAC me van a mandar un montón de carne. Sale un peseto totalmente entero, así que traete el tupper para el viernes que hay mucha cantidad de carne. Receta del día de hoy, morrones rellenos. Tengo por acá unos morrones rojos, tengo carne de vaca, carne de cerdo, un poco de pan rallado, zanahorias, cebollitas. ¿Qué voy a hacer? Los clásicos morrones rellenos, los voy a rellenar con esta preparación y van a ir al horno donde se van a gratinar con un quesito Dambo por encima. Así que receta del día de hoy, receta bien sencilla, rica, de esa que aprontás todo, lo haces al horno para días de frío como hoy. Así que esa es la receta de este lunes, compañeros, para que ustedes puedan llevarse el tuppercito. Pero nada más, acomodamos acá todas las cositas y le doy paso a ustedes que ya tienen una entrevista en manos. Seguimos en esta tarde, día a día, se viene la cocina, morrones rellenos, pero yo tengo un consejito para darles de los amigos de Macro. Ahora todos tienen un Macro mucho más cerca y eso es negocio. Macromercado inauguró su nueva sucursal en la Ruta 5, kilómetro 22. Cuanto más compras, menos pagás, porque Macro es negocio. Receta del día de hoy, receta bien sencilla, morroncitos rellenos de 2 tipos de carne. Voy a darme fuego por aquí primero. Tenemos muy pocos ingredientes: cebolla, carne picada de cerdo, carne picada normal, un poco de pan rallado, zanahorias, los morrones obviamente y un quesito para colocarle por encima. Lo primero que voy a hacer es colocar un poco de aceite dentro de mi cacerola, a la cual ya le voy a agregar de una los ajitos en el fondo para que vaya agarrando gustito, un poco de orégano. Y nos vamos a ir de una con la cebolla. En este caso estoy trabajando con una cebolla morada que la corté en pedacitos bien chiquititos y que van a ser parte de nuestro relleno de morrón. Vamos a dejar por ahí que se vaya sellando la cebolla. ¿Qué es lo que vamos a hacer con los morrones? Bueno, vamos a agarrar morrones enteros así como los tenemos. Vamos a ver de qué lado podemos apoyarlos más de una vez. Cuestión de que nos queden bastante parejos. Los voy a cortar así a la mitad. Estos morrones ya están previamente lavados. Yo generalmente cuando trabajo o con morrones o con zapallitos, ese tipo de verduras, para después rellenarlas que van a ir al horno, suelo no cocinarlas de antemano. Prefiero justamente que se cocinen adentro del horno y que la verdura quede en lo posible un poco turgente, que tenga un poco de resistencia a la mordida. ¿Qué es lo que estoy haciendo por acá? Retirándole al morrón, obviamente la partecita de las semillas, que es esta que tengo más por aquí, y después le retiro la venita esa blanca que tienen, que es amarga y que no es algo que nos queramos encontrar dentro de nuestra preparación. De esta manera ya está pronto nuestro morroncito vacío, así de esta manera, y voy a hacer lo mismo con la otra mitad que tengo por acá. Me voy a ir sacándole primero la venita esta blanca que tiene en el medio, que como les decía, trabajemos con cuidado para no romper obviamente nuestro morrón, y después este corazoncito de semillas. Si en casa tenemos un espacio verde o un lugarcito de patio o algo por el estilo, las semillitas del morrón las pueden tirar por ahí y crecen. Si hay una planta que crece muy fácil después de la de zapallo, es la del morrón. Entonces todas estas semillitas perfectamente pueden en casa utilizarlas para plantar. Tengo por ahí las cebollitas. Vamos a revolver un poco nuestra preparación. Voy a romper para que se cocine lo más rapidito posible. Hacemos así. Y la primera carne que le voy a agregar es la carne de cerdo. ¿Qué es lo que me va a dar esta combinación de agregar picada de cerdo y picada de vaca? Obviamente un poco más de gusto. Hoy no voy a trabajar con panceta porque voy a agregar esta carne. Esta carne la conseguí en el Macro y es bondiola picada, que la tienen ahí a un muy buen precio, muy económica está en el Macro. Está por debajo de los 200 pesos, con lo cual ayuda también el trabajar con una carne picada de cerdo más una picada de vaca a que nuestra preparación sea un poco más económica. Revolvemos de esta manera. Ya le voy a agregar sal.
Y un detalle que ya hemos conversado bastantes veces es, yo estas carnes las voy a cocinar, obviamente, las voy a marcar, pero no las voy a terminar de cocinar al máximo porque después van a ir al horno y no quiero que se recocinen, no quiero un relleno hiper cocido y que vaya al horno y se vuelva a cocinar. Esa carne cocida como por demás generalmente es más difícil de digerirla y demás, así que marquemos las carnes obviamente, pero perfectamente podría haber armado este relleno en crudo, haber rellenado estos morrones con estas carnes picadas en crudo, y si hubieran cocinado dentro del horno hubieran quedado igual de bien. De esta manera lo único que me estoy asegurando es poder agregarle un poquitito de cebolla, un poquitito de verduras de zanahoria para que queden un poco más sabrosas. Ya la carne de cerdo empezó a ponerse de colorcito marrón. Voy a agregarle un toque de pimentón. Se me trancó, güey. Vamos a hacer de este lado. Vamos con un poquitito de pimentón para que tenga un poquito de picor nuestra preparación. Revolvemos así de esta manera. Y me voy a ir con la zanahoria que tengo por aquí. Vamos a agregarle una buena cantidad de zanahoria rallada. Yo acá tengo una zanahoria gigantota. Podrían haber sido perfectamente 2 zanahorias. ¿Qué es lo que le va a aportar esta zanahoria a nuestro relleno? Le va a dar un poco de humedad dentro del relleno y va a quedar más rico también y tirando a dulzón, que es algo que a mí me gusta mucho en este tipo de rellenos. Sigo sofritando las cebollas, las zanahorias que tengo, la carne de cerdo. En casa, si pudiéramos hacer este relleno un ratito antes de comenzar, dejarlo enfriar y colocarlo dentro de los morrones ya frío, sería mejor. Eso va a hacer que se desborde menos, que en realidad no sobrepase cuando vaya al horno con la preparación. ¿Qué es lo otro que tengo por acá? Me voy a ir acomodando esto por acá. ¿Qué es lo otro que tengo por acá? Pan rallado. ¿Por qué voy a utilizar pan rallado? Pues estos rellenos de carne tienden a comprimirse, a achicarse un poquitito dentro de la preparación. Si nosotros le agregamos, cuando esté cocido, un toquecito de pan rallado, ese toquecito de pan rallado va a hacer que nuestro relleno se encoja menos y por ende rinda un poquitito más. Entonces, son 2 cucharaditas de pan rallado. No tengo pan rallado, nos quedó un pedacito de la baguette del domingo, la rallamos y se la agregamos. En caso de que no tengamos nada de origen de pan, pero solamente tengamos harina, por ejemplo, podríamos agarrar una cucharada de harina, que es una buena cantidad, una cucharada sopera de harina, cernirla obviamente sobre la preparación para que no nos vaya a quedar ningún grumito y también agregarle esa cucharada de harina que va a cumplir como la misma función que el pan rallado. El pan rallado en realidad lo que tiene de bueno, en especial este que estoy utilizando, que es de la marca Cefa, es un pan rallado que ya es saborizado, que ya tiene gustito, que viene con ajo, con perejil y demás, lo cual va a ayudar a que este relleno sea más sabroso aún. Me voy a agregar un toque más de aceite para que no me quede sequito. Vamos a dejar esto por aquí y esto por acá. Y me voy trayendo una asadera que es la que voy a llevar para el horno. Me voy a dejar esto por acá y vamos a traer este pedacito de queso para acá, que es un quesito Dambo, que lo que voy a hacer yo con estos morrones es rellenarlos con este preparado que tengo acá y colocarles por encima un toquecito de queso Dambo para que ese queso se gratine y quede muy muy rico arriba de la preparación. ¿Qué es lo otro que podría haberle agregado? Un toquecito de salsa blanca también, pero yo no soy muy fanático de utilizar la salsa blanca. Generalmente las preparaciones que llevan salsa blanca son para estirar un poco los rellenos. En este caso, como me di el lujete de agarrar carne picada de cerdo que estaba muy barata, no necesito tampoco utilizar justamente la salsa blanca para poder estirar. Ya estoy estirando entre comillas esta preparación con esa bondiola de cerdo hecha carne picada que le va a aportar muchísimo, muchísimo sabor. Vamos a terminar bien de cocinar así, ya casi está pronto nuestro relleno. Lo voy a dejar cocinar un pelito más, mientras me voy a cortar de este queso, que es un queso Dambo bien blandito, lo metí un toquecito al freezer para que se pusiera un poquito más duro. Voy a cortar unos pedacitos así, bastante gruesos en realidad. Venga para acá, que van a ir por encima de nuestros morrones. Voy a cortar el último y voy a cortar este por aquí. Y ahora sí, me voy a venir con 2 de los morrones para rellenarlos antes de llevarlos a nuestro horno. ¿Cuánto tiempo de horno? 15, 20 minutos, no más de eso, hasta que veamos que el morroncito por afuera ya entró a cambiar su color rojo a un color un poco más tostadito. Perfectamente podemos dejar también que se queme un poquitito la parte de abajo de la piel de ese morrón. No va a tener gusto a quemado. Va a pasar lo mismo cuando uno asa morrones directamente sobre la hornalla. Van a quedar con ese saborcito más ahumado que va a venir muy muy bien en nuestra preparación. Yo lo único que estoy haciendo acá es separar bien los pedacitos de carne picada, como para que se mezcle bien con todo el resto de los gustitos. Hacemos así. Como les decía, si en casa tenemos la chance de dejar, le he hecho un poquito más de orégano,
y un toquecito más de sal. Si tenemos en casa la chance de dejar que este relleno se enfríe un poco, va a ser mucho más fácil de manipularlo, va a ser mucho más fácil de poder colocarlo dentro de los morrones, obviamente, y a su vez un relleno frío nos va a permitir que el morrón se cocine bien por fuera antes que entre este relleno en caliente a salir por la parte de encima del morrón. Hacemos así, yo ya tengo pronto ahí nuestro relleno y voy a colocar así, lo voy a apagar. Y empezamos a colocar así, dentro de nuestro morrón. No le agregué nada, no le agregué sal, no lo condimenté, no va con aceite, con nada. ¿Por qué? Porque quiero que la grasita que entre a alargar esta preparación sea lo que condimente el morrón. Vamos agregando así y lo vamos comprimiendo al relleno en estos morroncitos. Receta muy muy rica. ¿Con qué la podemos acompañar? Una buena ensaladita de verdes, una ensaladita de lechuga, algo justamente que sea como para acompañar casi que una carne. Estamos hablando que acá tengo cerca de 1,5 kilos de carne para estos morrones, entonces perfectamente podríamos tener eso, una ensaladita de rúcula, una ensaladita de lechuga y tomate para acompañar esta preparación, para agregarle algo justamente más fresco a esto que es como casi servirse un pedacito de carne. Como verán, lo estoy rellenando bien hasta arriba de todo. Lo voy a colocar por acá y lo que vamos a hacer es esto: terminarlo, aprieto estos pedacitos de queso Dambo y se los voy a colocar así por encima, aprieto de vuelta este pedacito de queso Dambo y se lo voy a colocar por encima, y el último, y vamos a hacer lo mismo. Comprimimos todo, ven que sale un poquitito del juguito, no pasa nada, me vengo para mi asadera y lo voy a colocar aquí en mi asadera. Voy a hacer exactamente lo mismo con el resto de los morrones, que es seguirlos rellenando de esta manera y colocarles justamente el quesito por encima. Mira, me estaba mirando ahí que me olvidé de agregarle el pan rallado, pero como recién vengo rellenando 2 morrones, estoy perfectamente a tiempo. Y me di cuenta porque en el fondo de la olla tengo mucha cantidad de jugo. Ese juguito básicamente es grasita que me largó la carne. Ese juguito que largó la carne, esa grasita que largó la carne, es lo que yo quiero absorber con el pan rallado. Así que me voy a colocar esto por acá. Voy a agregar 2 cucharadas, como habíamos hablado. 1, 2 de pan rallado en nuestra preparación, que siempre estamos a tiempo. Voy a revolver, este pan rallado justamente se va a hinchar, se va a absorber todo el liquidito que tengamos y va a hacer que mi relleno quede más compacto aún que el anterior. De vuelta, así como yo me olvidé aquí de agregar el pan rallado, si en casa no tenemos, no le va a hacer la diferencia a la preparación. Volvemos a agregar entonces quesito por encima, me voy a cortar otro pedacito más. Y de esta manera sí, lo único que le podría agregar es un poquitito de orégano y llevar estos morrones al horno. Nosotros nos vamos a una brevísima tanda y ya volvemos con más día a día para vos. Espero no quemarme vivo. Sople, como decíamos afuera. Receta de estos morroncitos rellenos riquísimos que voy a la probar. plaquita de la receta, morrones rellenos. Para esta receta utilicé 4 morrones rojos, una cebolla, una zanahoria, 3/4 kilos de carne picada magra, medio kilo de carne picada de cerdo y 300 gramos de queso Dambo. Muy sencillita la receta de ingredientes y muy económica.